De seguro Dios puede darnos una segunda oportunidad, pero la pregunta es, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer en esa segunda oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros, Sandrita? Gracias a Dios por esas segundas oportunidades, porque a través de ellas aprendemos y reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y me gusta, Sandrita, como lo dices en plural, esas segundas oportunidades, porque Dios nos da 2, 3, 4, 5, todas las que nosotros necesitemos. El Señor está dispuesto a darnos esas oportunidades, Sandrita, pero ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? ¿Actuaríamos igual o estamos dispuestos a cambiar? A través de la lección de hoy, nosotros vamos a aprender qué necesitamos cambiar y a dónde debemos ir para encontrar oportuno socorro en medio de estas decisiones equivocadas que muchas veces las tenemos. Y hoy, 17 de agosto, estaremos leyendo un matinal que justamente se llama Segundas Oportunidades y buscamos en la Biblia esa cita bíblica que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. ¿Qué dice, Sandrita? Dice la palabra del Señor: pero después de haberse enaltecido su corazón, Ezequías se humilló, él y los habitantes de Jerusalén. Por eso no estalló sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Vamos entonces a orar, pidamos bendición a nuestro Padre Celestial, porque estamos a punto de leer un matinal hermoso que nos recuerda que Dios siempre nos da oportunidades. Oremos. Señor, gracias porque tú nos amas, porque nos cuidas, porque nos bendices, porque nos das oportunidades todos los días. En este momento queremos pedir sabiduría, vamos a leer este matinal y permite, Señor, que podamos aprender muchas lecciones que podamos, por supuesto, poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Sandrita, vámonos entonces a leer nuestro matinal del día de hoy. ¿Qué dice? Segundas oportunidades. Estábamos preocupados y expectantes por la cirugía de mi padre. Duraría cerca de 10 horas y tenía riesgo de perder el habla. Debían hacerle injertos para rehacer parte del esófago perforado por una prótesis cervical. Había riesgo de rechazo y de infección respiratoria. A todo eso se sumaba su historial médico de linfoma, quimioterapia, radioterapia, una osteomielitis y largas intervenciones y cirugías. Pero lo entregamos en las manos de Dios y junto con cientos de personas pedimos que Dios actuara en ese centro quirúrgico. Entonces, en menos de la mitad del tiempo previsto, fuimos informados de que solo le habían hecho una pequeña incisión. La prótesis suelta había sido retirada intraoralmente y la lesión del esófago se cicatrizaría solita. Con lágrimas, alabamos a Dios por esta gran bendición. Ezequías, hijo del impío Acaz, fue un rey temeroso de Dios. A la mitad de su próspero reinado, se enfermó con una enfermedad fatal. El profeta Isaías le dijo que pusiera sus cosas en orden, pues iba a morir. Ay, tremendo, Sandrita, que le digan uno como así. Dice uno, se la cantaron. Enseguida, pero vamos a ver qué sigue diciendo la matutina. Angustiado, lloró y clamó a Dios para que lo curara. Este mismo día, Dios ordenó a Isaías que regresara a decirle al monarca que le concedería 15 años más de vida. La prueba de esto fue la sombra que retrocedió 10 grados en el cuadrante solar. Ezequías alabó a Dios y le prometió que utilizaría su tiempo de gracia para honrarlo. Sin embargo, fracasó en la primera prueba. Un antiguo pueblo cuyos hombres sabios y sus estudiantes de astronomía habían notado el retroceso de la sombra del cuadrante solar, supo del milagro y su rey envió embajadores a Ezequías para saludarlo y saber más respecto de su Dios. Era la oportunidad para que Ezequías diera su testimonio. En lugar de eso, el rey se exhibió ante los embajadores y les mostró todos sus tesoros. Imprudentemente pasó por alto lo que podría hacer en el futuro aquellos políticos sin Dios con el tesoro de Jerusalén. ¿Qué hacemos con las segundas oportunidades que recibimos cada día? Si no nos hacen más humildes, amorosas, más unidas al Creador
y sumisas a su voluntad, terminarán siendo una maldición y no una bendición. Y ahora tenemos una serie de preguntas. ¿En qué te gloriarías? ¿En tu prosperidad material? ¿En tu conquista académica? ¿En tu libertad? ¿En tu reconocimiento profesional? Que cada día sea una oportunidad recibida por Dios para ser honrado en tu vida, como alabanzas a Él, con obediencia, con intimidad con Él y con un servicio al prójimo. Amén. Sandrita, creo que es muy lindo saber que el Señor nos da oportunidades y no sé cuántos han vivido una experiencia como la de Ezequías, de estar al borde de la muerte y ya aparentemente todos los diagnósticos indicaban que iba a morir, pero que aún así el Señor mostró su poder, se hizo un milagro y muchos de nosotros, si no lo hemos vivido, hemos conocido a alguien que ha tenido esos milagros. Sandrita, recientemente con toda esta catástrofe que ocurrió en Venezuela, vemos como personas 3, 4 días después de tener escombros encima, aún así fueron sacados con vida y saber que el Señor les dio una nueva oportunidad. Y estas personas al ser entrevistadas, y yo escucho sus entrevistas, lo que ellos dicen, de cómo básicamente no había oportunidad para que salieran con vida de ahí, pero el Señor les dio esta segunda oportunidad que estamos dispuestos a hacer nosotros con esas segundas oportunidades que Dios nos da. Sarita, y lo más hermoso es saber que las segundas oportunidades no dependen de nuestra perfección, quizá no dependen de nuestra autosuficiencia, de mis logros, sino dependen de la voluntad de Dios y dependen también de la necesidad de ese cambio que necesito hacer en mi vida, de llegar a Cristo Jesús. Por eso la invitación siempre es: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. En esas oportunidades nosotros tenemos la bendición de reflexionar qué aspectos negativos tengo en mi carácter, qué aspectos negativos tengo en mi vida y llegar al Señor humildemente, con un corazón dispuesto, sencillo, para escuchar la voz de Dios y decir: he pecado o he fallado, ¿verdad? Como Ezequías. Pero ahora, Señor, ayúdame en mi necesidad, en mi pecado. Y el Señor siempre en su gracia y en su amor está dispuesto para ayudarnos. Lo que sí el Señor nos pide es que nosotros debemos acudir con un corazón sincero y con verdadero arrepentimiento. Amén, amén, Sandrita. Sabes que me llama mucho la atención eso que tú justamente acabaste de mencionar, el tema de la humildad. Y cuando las personas fueron a ver este milagro en la vida de Ezequías, él no habló del poder de Dios, él mostró las riquezas que había en Jerusalén y todo esto. Y a mí me llama mucho la atención porque a lo mejor nosotros no estamos dando el enfoque que necesitamos dar a esas oportunidades que Dios nos da. Y también tener en cuenta, Sandrita, que estas oportunidades que Dios nos da no es porque nosotros no los merezcamos, no es porque somos los mejores, porque si vamos a pensar en eso, ¿qué criterio puede utilizar Dios para darnos esas oportunidades? Y yo creo que lo único que nosotros podemos decir es que es por su misericordia. No es porque tú hayas hecho muchas cosas buenas, no es porque tú te lo merezcas, no es porque tú eres el mejor, es por la misericordia de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que esas oportunidades que Dios nos da es por esa misericordia que viene de parte de Él, yo creo que es más fácil. Al verlo de esta manera, es más fácil ser humilde, Sandrita, reconocer que Dios nos da algo que no merecemos, pero que aún así nos quiso dar. Sí, Sarita, y justo la palabra del Señor nos invita para que nosotros reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestro pecado. Y allí está la palabra del Señor en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Qué importante es saber reconocer a tiempo y saber llevar decir, ser sinceros, ¿verdad? Y decir de corazón: me he equivocado, pero aquí estoy. Señor, dame una nueva oportunidad.
Amén. Y quizá no solamente una segunda oportunidad, muchas oportunidades. Sarita. No, ya yo perdí la cuenta de las oportunidades que Dios ha dado en mi vida y yo estoy segura que tú también. Pero sabes, cada bendición es una oportunidad y cada oportunidad es una bendición. Y yo creo que nosotros tenemos que dar testimonio de esas bendiciones, de esas oportunidades que Dios ha dado a nuestra vida. Y Sandrita, a veces nos quedamos con eso callados. Las cosas malas, si estamos listos y dispuestos para contársela a todo el mundo. No, me pasó esto, pero las cosas buenas no las callamos y no debería ser así. Yo creo que es bonito, es importante que nosotros podamos decirle a todo el mundo que el Señor está bendiciendo nuestras vidas, dar testimonio de que Dios está vivo, de que Dios es poderoso, de que Dios hace milagros y a lo mejor estamos en una sociedad en donde no se manifiesta la gloria de Dios porque nosotros mismos no nos encargamos de decirle a las personas lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Así que Sandrita, hoy quiero darle un reto a todas las personas que están escuchando en este momento. ¿Qué tal si tú te animas a escribir allí en los comentarios las cosas por las cuales tú le das gloria a Dios? Un testimonio, si lo quieras contar, a lo mejor tardes mucho escribiendo, pero ese testimonio que otras personas van a leer ahí en los comentarios le puede servir para seguir confiando en el poder de Dios. Sandrita, es lindo, es maravilloso poder dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Claro, porque a través del testimonio nosotros contamos el poder de Dios obrando en nosotros. Y a la vez nosotros reconocemos humildemente que no es por nuestra gloria, no es por nuestra autosuficiencia, no es por mis habilidades, sino por el poder de Dios obrando en mí. Que eso fue lo que le faltó a Ezequías. En el momento en que Dios le dio la oportunidad de contar ese testimonio, él se puso a dar su orgullito, ¿verdad? Y claro, el orgullo, Sarita, cierra las oportunidades, cierra puertas, pero el arrepentimiento abre las bendiciones del cielo. Así que es mejor tener un corazón contrito y humillado delante del Señor. Amén, Sandrita. Y es que no hay una forma mejor que agradecerle a Dios por sus oportunidades que vivir una vida conforme a su voluntad. Porque, ¿sabes? Yo la otra vez en uno de estos devocionales yo conté que una persona que conozco muy allegada a nuestra familia tuvo un accidente y él le prometió al Señor que si Dios lo sacaba de esto le iba a entregar su vida. Y sabes, Dios hizo el milagro, pero esta persona aún no le ha entregado su vida a Jesús. Y Dios nos da una oportunidad, estoy segura que Dios le dará muchas oportunidades más, pero a veces nosotros no cumplimos con esa promesa que le hacemos a Dios, o a veces el Señor está esperando de que actuemos de una manera diferente. Y sí, esta persona reconoce que fue un milagro de Dios, reconoce que fue Dios quien metió la mano ahí, sabe que no fueron los médicos, que no fueron las circunstancias, que fue un poder de Dios. Pero yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que no hay nada más bonito para agradecerle a Dios por esas oportunidades que viviendo una vida consagrada a Él. Sandrita, vale la pena servirle a ese Dios que nos da oportunidades. Amén. Dice la palabra del Señor allí en Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Amén. Esa es la gracia del Señor, la misericordia del Señor obrando en nosotros. La gracia de Dios es mayor que tu peor error. La gracia de Dios sobreabunda, amén. La misericordia de Dios rebosa para ti y esta es la oportunidad que tenemos hoy de alabar a Dios por esa gracia inmensurable que a pesar de nuestros errores, de nuestros fracasos, de quizás ahorita allí el divorcio, ese problema financiero, esa deuda que nos está agobiando, allí está la misericordia del Señor. Y se renuevan todos los días, amén. Para nosotros. Nunca decae la misericordia de Dios para nosotros. Nuevas son cada mañana. Qué lindo es poder recibir esa promesa del Señor en nuestras vidas, junto con ese poder que es inmensurable en Dios para nosotros. Amén, amén. Yo quiero honrar a Dios. La pregunta es, ¿te gustaría a ti honrar a Dios en cada oportunidad que Él te da por cada bendición que tú recibes de parte de Él? ¿Te gustaría honrarlo? Si es así, te quiero invitar a que escribas allí en los comentarios, quiero honrar a Dios. Sandrita, ¿quieres honrar a Dios? Amén. Dando testimonio y alabanza de ese poder maravilloso de Dios, de esas misericordias que se renuevan cada mañana en nosotros. Amén.
amén. Al finalizar el día de hoy nos gozaremos leyendo todos esos testimonios que usted se animará a escribir allí, diciendo: algún día recibí una oportunidad de esto, el Señor me bendijo por esto, porque es maravilloso poder saber que el Señor hace maravillas en la vida de muchas personas. Sandrita, vamos a orar. Amén. Oremos con esta hermosa promesa. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Amén, amén. El Señor hace cosas nuevas y maravillosas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de ella que podemos encontrar, Señor, esa voz maravillosa con la que tú nos hablas todos los días. Gracias, Señor, porque tu amor es inmensurable. Gracias, Padre, por las segundas, terceras y muchas oportunidades que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar confiadamente al trono de la gracia, con un corazón arrepentido, un corazón sincero, y reconociendo, Padre, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros errores, para encontrar ese oportuno socorro, esa misericordia, ese perdón, Señor, que solamente viene de ti. Te alabamos, Señor, y ayúdanos a dar testimonio de ese poder maravilloso en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén.